La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos queridos amigos y amigas a su programa Educando en Valores. Como cada semana estamos aquí para compartir un tema interesantísimo con ustedes. Gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Estamos aquí, Jonathan Rodríguez y Blanca González. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, de estar como siempre contigo, Blanca, y con nuestra audiencia. Hoy trayéndoles un programa que promete ser muy, pero muy interesante. Eso es así, estaremos hablando sobre manos que hablan, entendiendo la lengua de señas y sus desafíos. Un programa muy, pero muy interesante que usted no se puede perder. Pero antes de entrar en este tema, antes de entrar de lleno en el desarrollo del tema, vamos a hacer nuestra acostumbrada oración de la mano de Jonathan Rodríguez. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta semana que hemos terminado. Toma nuestras vidas junto con nuestras preocupaciones y problemas. Queremos descansar en ti, confiando que tienes cuidado de nosotros, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Te entregamos nuestros planes y proyectos para que estos próximos días, tú, Señor, seas quien los guíe. Te rogamos, nos dirijas por el camino de tu luz y bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores. Y bien amigos, como les dijimos al inicio de nuestro espacio, hoy tenemos un programa especial con el tema Manos que hablan, entendiendo la lengua de señas y sus desafíos. La lengua de señas es mucho más que un medio de comunicación, es una expresión rica de cultura, identidad, comunidad para las personas sordas. Sin embargo, en muchas sociedades aún existen desafíos que limitan su integración y visibilidad. Hoy exploraremos el impacto de la lengua de señas en la vida cotidiana de las personas sordas, la importancia de la cultura sorda y las dificultades que enfrentan en su entorno social. Para ello tenemos a dos invitados cuyas experiencias y aportes en este campo nos brindarán una comprensión profunda sobre la importancia de esta lengua y su difusión. Nos acompañan dos personas excepcionales que han dedicado su vida a promover y enriquecer la lengua de señas en la República Dominicana. Por un lado tenemos a Pablo Taveras, sordo profundo de nacimiento. Es un líder destacado en la comunidad sorda.
Es cofundador y gerente de ELI Interpreting Services, una agencia de interpretación en lengua de señas, y preside la Asociación Nacional de Sordos de la República Dominicana, ANSORDO. Además, ha trabajado como consultor en la creación del Diccionario Oficial de la Lengua de Señas Dominicana con el CONADIS y se ha desempeñado como traductor y editor de la Biblia en Lengua de Señas Dominicana en la Sociedad Bíblica Dominicana. Es licenciado en Publicidad por APES. Pablo también es actor y maestro de lengua de señas en diversas instituciones. O sea que Pablo tiene mucho que dar y de él vamos a aprender mucho también en este programa. También nos acompaña Alisa Chelamer, quien es intérprete, oyente y cofundadora de ELI Interpreting Services. También se desempeña como coencargada de ministerios en la Iglesia para Sordos Manos de Dios. Ha colaborado como intérprete en la traducción de la Biblia en lengua de señas dominicana y trabaja como intérprete independiente. Alisa posee una maestría en psicología familiar de la California Southern University, lo que le permite comprender y abordar las necesidades de la comunidad sorda desde una perspectiva integral. Con sus experiencias y conocimientos, Pablo y Alisa, nuestros invitados de hoy, nos ayudarán a entender mejor la lengua de señas, sus desafíos y el valor cultural que ésta representa para las personas sordas en la sociedad. Por tal motivo, los invitamos a que nos acompañen en esta interesante conversación con Pablo y Alisa. Bienvenidos a nuestro espacio. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten, Pablo, Alisa? ¿Cómo le han pasado? ¿Qué tal? Yo estoy bastante bien, gracias a Dios. Tenemos varios días de lluvia, pero eso ayuda a que crezcan las matas y eso. Sabemos que hay algunas casas afectadas, personas afectadas, pero oramos que todos estén bien. Muy bien. ¿Y tú, Alisa, cómo te sientes? Yo también, yo estoy bastante bien, gracias a Dios, con mucho trabajo, pero cosas buenas. Tenemos que decir que en esta entrevista que vamos a tener en este viernes, la vamos a tener de una manera bastante, digamos, peculiar, porque los que puedan próximamente ver esta entrevista en video van a notar de que tanto Pablo como Alisa son los que van a estar visibles. Tanto Blanca como yo no vamos a estar visibles porque lo importante es que las personas sordas puedan entender lo que nosotros estamos haciendo y así también las personas que puedan escucharnos también puedan tener un contexto de lo que estamos haciendo aquí en vivo, porque en algunos momentos habrá algunas pausitas que es el tiempo que tardará Alisa en poderle traducir lo que nosotros estamos diciendo a Pablo y viceversa de Pablo hacia nosotros. Eso es así, es un programa súper interesante, diferente al que estamos acostumbrados, pero sabemos que vamos a sacar mucho provecho de esto, sobre todo para la comunidad sorda. Nosotros que somos oyentes podremos entender un poco mejor a la comunidad sorda y poder tener una mejor relación con ellos. Por eso en esta ocasión estamos grabando en video a Alisa y a Pablo. Alisa es intérprete, traductora, como les dije en su presentación, y Pablo es sordo de nacimiento y entre ellos están hablando en lengua de señas para entonces la comunidad sorda, y Alisa nos va a traducir a nosotros las respuestas de Pablo. Así es que presten mucha atención a todo lo que vamos a conversar con ellos. Claro, y queremos iniciar esta conversación nosotros preguntándoles a ustedes, ya que tienen tanto tiempo en esto del lenguaje de señas, ¿hay alguna anécdota divertida o curiosa que les haya pasado trabajando juntos en sus experiencias con la comunidad sorda? Bueno, ustedes saben que personas sordas, cuando nos graduamos del bachillerato, ¿verdad? A salir de la escuela, a salir al mundo, pues hay muchos desafíos.
Por ejemplo, la comunidad de oyentes realmente no conoce nuestras necesidades, no saben cómo conectarse con nosotros, entonces tenemos que ponernos fuertes para poder luchar y estar como en contra de esos desafíos. Ahora, con los intérpretes de lengua de señas, no hay un sistema del gobierno para pagarlos, sino nosotros como personas sordas tenemos que pagar el servicio de interpretación desde nuestro propio bolsillo. Pero es bastante importante esa relación, esa alianza entre sordos y oyentes. Por eso, Alicia y yo hemos creado una agencia de interpretación en lengua de señas, yo como persona sorda y ella como intérprete oyente. Así tenemos las dos perspectivas para dar un servicio excelente y mejor accesibilidad a las personas sordas. Interesante y muy necesario, sobre todo que ustedes se hayan unido y que mucha gente más se enteren del trabajo que ustedes realizan. Y una de las primeras dudas que queremos despejar es precisamente sobre el término correcto de este tipo de forma de comunicarse, ¿verdad? En nuestro país se le dice sordo, mudo, se le dice sordo, se dice lenguaje de señas, se dice cuál es la forma correcta de llamar, por ejemplo, este tipo de idioma, porque ya con el curso que estoy haciendo un curso, señores, de Conozco a Lisa, tengo el conocimiento de que esto es como una especie de idioma, así como usted estudia inglés, como estudia otros idiomas, la lengua de señas también se estudia. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de llamar lenguaje de señas o lengua de señas, sordo, sordomudo, para que nos ayuden un poco a entender estos términos, Alisa y Pablo? Sí, claro. Excelente pregunta. Y también si Alicia quiere agregar algo cuando yo termine. Bueno, persona sorda es el término correcto. Y claro, hay muchas diferentes categorías de sordera. Hay personas sordas profundas, personas hipoacústicas, personas sordas ciegas, hay mucha categoría. Ahora, las personas oyentes a veces no saben cómo decirnos el término correcto, a veces hasta de forma de burla, nos dicen mudo. Nosotros nos sentimos un poco ofendidos por ese término. Crecimos con ese trauma de que nos dicen mudo en vez de decirnos por nuestro nombre. El término mudo nos hace sentir como que no podemos hacer las cosas, como un estigma. Entonces, ese término de mudo realmente no conviene. Entonces, estamos haciendo un proceso de educación para cambiar ese término. También hablando de mudo, hablamos más de problemas de articulación. Pueden ser personas que pueden escuchar, pero no puedan articular en voz. Entonces, realmente no es el caso de nosotros. Las personas sordas, nosotros podemos comunicarnos a través de la lengua de señas. Tenemos nuestra cultura, nuestra comunidad. Entonces, el término mudo no va realmente. Por otro lado, lengua de señas. Cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de la capacidad de comunicarse. Puede ser cualquier comunicación oral, escrita, toda esa comunicación en general, esa capacidad de comunicar lenguaje. Ahora, cuando hablamos de una lengua, hablamos de un idioma. Hablamos de una comunidad que utiliza esa lengua, igual que la lengua de señas. La lengua de señas tiene su propia gramática, su propio sintaxis, sus propias formas de comunicarse visualmente, que realmente cumple con todas las reglas de calificarse como un idioma. Entonces se dice lengua de señas. Entonces se dice, atención a nuestros oyentes, ya con esta aclaración que nos ha hecho Alisa, no se dice sordomudo ni mudo, sino sordo. Y en cuanto a se dice lengua de señas. Aquí estamos aprendiendo todos, ¿eh? Por eso quizás ustedes sentirán que la repetición es para que lo aprendamos, y cuando estamos en nuestro entorno, si encontramos a una persona sorda, ya sabemos cómo comunicarnos con esa persona. Sí, eso es muy interesante saber estas diferencias, porque culturalmente pues hemos estado limitados y a veces hacemos las cosas, tal vez no como burla, hay personas que sí se burlan,
pero hay otras personas que es más por desconocimiento que hablan de esta manera, porque es lo que aprendieron en el barrio, en la escuela, y no ha existido como una campaña de concientización del gobierno, de la escuela, del sistema educativo dominicano para corregir estos términos. Y hoy estamos aquí nosotros aprendiendo. Queremos también saber qué diferencias encuentras, Pablo y Alisa, qué diferencias encuentras entre la lengua de señas y el lenguaje oral en términos de expresión y significado. ¿Crees que la lengua de señas permite expresar aspectos que la lengua oral no puede? Sí, sí. Wow. La lengua de señas es como hacer una película en el espacio frente del cuerpo. Uno puede dibujar lugares en el espacio. Uno puede personificar diferentes personajes. Uno puede, por ejemplo, mostrar si soy Spider-Man, por ejemplo. Yo me pongo como él a pelear y a mover como él. Si yo me pongo como Hulk, yo me pongo como grande, con esa cara de enojo. Y yo soy Hulk y yo soy Spider-Man en ese momento. Entonces es como crear un escenario, hacer una película. Que la lengua oral, o sea, uno puede hacerlo como con la voz, dice yo soy tal persona o cambia la voz, pero hay algo como más visual y más completo de la lengua de señas, yo pienso. Todo es en tridimensional, en el espacio, totalmente visual y bastante interesante. Eso es así. De hecho, parte de lo que estoy aprendiendo en el curso, ustedes me van a oír repetirlo mucho, es, por ejemplo, el uso de las expresiones faciales que juegan un papel muy importante en la comunicación que se tiene con una persona sorda. O sea, una persona sorda, además de que te hace los gestos con las manos, también su cara expresa lo que está diciendo con sus manos, y es algo muy importante. Yo, mucho antes de haber hecho el curso, ya sabía que cuando estás hablando con una persona sorda tienes que ponerte de frente a la persona para que ella pueda leer tus labios, por un lado, y también para que haya una mejor comunicación. Entonces, como dice Pablo, se hace como una especie de película dibujando todo en el espacio y con el cuerpo. Es bastante interesante, y yo invito a todos los que están en sintonía a escudriñar un poco más sobre la lengua de señas, porque es bien interesante y además nos abre las posibilidades a comunicarnos con las personas sordas y a incluirlas incluso en la vida cotidiana, en las actividades cotidianas. Vamos a hacer... Yo quiero decir algo, perdóname, Blanca. Sí, adelante. Que ahora recordé una experiencia que tuve hace muchos años. Yo tenía que tomar una guagua, y siempre en ese transcurso de ese camino, siempre se montaban un grupo de sordos. Y recordando lo que está diciendo Pablo, pues al principio yo no entendía mucho lo que estaban haciendo. Simplemente veía que se juntaban, se ponían de frente y tenían unas conversaciones muy fuertes. A veces discutía, acaloradas, pero interesantes. Y llegó el momento que algunas ocasiones podías entender, ya claro, como estábamos todos los días, casi era la misma hora y todo, pues podíamos entender un poco lo que ellos estaban, de qué estaban discutiendo. A veces era por alguna película, a veces era por algo que le ocurrió en el trabajo, en la clase, porque parecía que eran compañeros como de trabajo también. Y era muy interesante realmente esa experiencia. Gracias, Blanca. Eso es así. Sí, y en ese momento, quizás si alguno de ustedes pasan una experiencia así, le podría dar miedo interactuar con la persona sola, ¿verdad? Sí, porque es como que ellos están muy metidos en su conversación. Para las personas que podemos hablar, no es tan intenso a veces la conversación, y ellos la viven muy intensamente. Bueno, sí, de parte de Alice, perdón, para agregar, a veces
nosotros como personas oyentes que no somos tan expresivos con nuestras caras y nuestra comunicación no involucra tanto el cuerpo, nos vemos la seña como que es hasta agresivo y como que se están discutiendo, que están enojados, y a veces ni siquiera es así. Pero por tener su forma de comunicación tan diferente que se incorpora todo el cuerpo, toda la cara y las manos se mueven en todo el espacio, nosotros lo vemos como algo tan fuerte y a veces no es. Bueno, es cuestión de uno irse como involucrando. Lo que pasa es que, como decía Jonathan, es un poco difícil tú interactuar con una persona sorda a menos que tengas confianza con esa persona, porque ellos viven como en su mundo y hablan entre ellos, y entonces como por lo menos yo no había tenido la experiencia directa de hablar con una persona sorda hasta ahora que estoy haciendo el curso con Eliani, la profesora, que viene de San Juan de la Maguana a darnos ese curso, y la verdad es que resulta interesante sostener una conversación, aunque uno no entienda todo desde el principio, pero hay gestos que nosotros los oyentes utilizamos y que son comunes también para la comunidad sorda. Y yo creo de hecho que nosotros lo hemos copiado de ustedes. O sea que vamos a seguir entonces con nuestra conversación, y nos gustaría que Pablo nos cuente un poquito sobre su experiencia personal como persona sorda en nuestra sociedad y, por ejemplo, cómo él aprendió la lengua de señas, si fue que la estudió o la aprendió en casa, cómo él se formó y que ahora tiene la función de formar a otros también. Y cómo ha sido su experiencia en medio de la sociedad. Excelente. Cuando yo nací, sordo profundo, claro, mis padres se quedaron como en shock, como, ay, ¿qué vamos a hacer con nuestro hijo sordo? Porque recuerdan, eso fue en los años 1990, que no había tantos recursos, educación, información sobre la sordera. Los médicos le dijeron, bueno, mándale a esa escuela oral, o hay una escuela también que utiliza lengua de señas. Mis padres realmente no sabían qué hacer, pero querían que yo me desarrolle como persona. Entonces me llevaron a una escuela que se llama Instituto de Ayuda al Sordo, Santa Rosa. Y en ese tiempo era una escuela que prohibía el uso de la lengua de señas. Era una educación totalmente oral. Comencé en esa escuela y los niños, yo lo vi moviendo la mano y eso, pero escondido de los profesores porque era prohibido. Pero no eran señas formales, eran como señas caseras, gestos que habíamos inventado para comunicarnos entre sí. Entonces yo vi como esos gestos. Cuando yo tenía 3, 4, 5 años, mis padres notaron que yo no estaba feliz. Yo no era un niño como feliz, como los otros niños, como muy tímido. Y mis padres dijeron, yo creo que esa escuela no le está dando lo que necesita. Entonces, cuando tenía como casi 6 años, mi hermana nació también sorda. Entonces ella se llama Priscila, esta es su seña para los que están viendo el video. Entonces mis padres dijeron, bueno, ya son 2. Si le vamos a poner la hermana también a esa escuela, ella tampoco va a estar feliz, y comenzaron a buscar otras opciones. Encontraron la Escuela Nacional de Sordos, que sí utilizaba lengua de señas, y también mis padres se inscribieron en un curso de lengua de señas. Cuando yo comencé en la Escuela Nacional, yo estaba tan feliz por ver las personas con una comunicación real, y yo estoy tan agradecido a mis padres por tomar esa decisión. Cuando comencé ahí en esa escuela, yo estaba ahí hasta que me gradué. Eso fue la Escuela Nacional de Sordos. Ahora, cuando me gradué, yo dije, bueno, yo quiero ir a la universidad. Y la única universidad en el mundo entero que es para personas sordas se llama Gallaudet University, que se encuentra en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Y realmente para conseguir una beca es bien complicado. Es demasiado caro para uno ir allá desde aquí. Entonces yo dije, bueno, pero no me puedo quedar aquí en la casa haciendo nada. Y me puse a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo voy a estudiar? ¿Cómo yo me voy a desarrollar?
un amigo mío que se llama Iván, él ya estaba en la Universidad de APEC, él también es sordo y él tenía su intérprete de lengua de señas. Y él me dijo, ¿para qué tú estás esperando a la Universidad de Gallaudet? Ven, estudia conmigo. Y yo dije, pero esa es una universidad completamente lleno de oyentes. Nosotros como los únicos sordos, eso va a ser tan difícil. Pero nunca recibí respuesta de Gallaudet University y decidí pues inscribirme en APEC. Y wow, pues una experiencia buena, pero también sus cosas malas. A veces los estudiantes se quedaban totalmente en shock. Los sordos pueden estudiar, ¿cómo? ¡Wow! Y yo me acuerdo que quiero que ustedes se acuerdan que nuestra primera lengua no es el español, es la lengua de señas. Cuando tenemos que leer, escribir y comunicarnos en español es una segunda lengua. Entonces a veces se complica con la gramática, el vocabulario, pero mis profesores me apoyaban tanto. Y la publicidad era más cosas visuales, diseños, ilustraciones, y yo pude realmente estudiar. Algunos de los profesores sí me discriminaban, decían, no, pero tú eres sordo, no puedes hacer lo que tienes que hacer. Y yo dije, no, pero ¿cómo? Yo no tengo que escuchar para hacer tal cosa. Entonces, bueno, yo tuve unos conflictos con algunos, pero me fue bien con otros. Y estoy tan agradecido a mis padres que fueron ellos que me pagaron esos 4 años de intérprete de lengua de señas para todas mis materias. La universidad me dio una beca para estudiar, sí, pero para la interpretación no. Mis padres tuvieron que hacer ese esfuerzo económico para que yo estudiara y realmente, wow, que ellos estaban tan enfocados y le importaba tanto mi desarrollo que y era mucho dinero que tuvieron que pagar para ese servicio. 4 años de materias. Yo me imagino a personas sordas que las familias no tienen esa posibilidad económica, entonces no tienen la misma oportunidad de desarrollarse. Entonces, cuando me gradué ya de la universidad, cum laude, después yo estaba buscando oportunidades, yo comencé como maestro de lengua de señas, porque algunos de los estudiantes con mis compañeros en la universidad querían aprender y yo dije, bueno, déjame poner a enseñar, ¿verdad? También comencé a trabajar con la Asociación Nacional de Sordos, en sordo, y eso realmente me dio las capacidades de ser un líder. Aprendí mucho del liderazgo. Eso fue en el 2009. Y yo era como un representante joven en ese momento. Y yo tuve la oportunidad de viajar a Noruega para la Federación Mundial de Sordos, que tuvo un campamento de jóvenes para personas sordas de todo el mundo, personas desde 14 hasta 17 años. Yo tenía 17, ya yo estaba uno de los más mayores, pero tuve la experiencia de conocer personas sordas de diferentes partes del mundo, de aprender sobre nuestros derechos, sobre la opresión que experimentan personas sordas en todo el mundo y esos temas de liderazgo. Yo volví aquí al país y yo me puse en marcha a trabajar. Yo comencé a trabajar con el sordo y sí, emprendí muchas barreras con intérpretes, con el gobierno que realmente no le importaba nuestro desarrollo, nuestras necesidades, pero me he empoderado. Y bueno, yo creo que eso es todo sobre mí, pero mi familia, mis tíos, mis tías, hasta mi abuela saben un poquito de lengua de señas, aunque sea. A veces yo digo a mi abuela, yo le pido, ay abuela, yo quiero agua, y mi abuela me dice, tú, y me deletrea, malo, tú malo. Y yo me pongo a reír porque si no sabe la seña, lo deletrea la palabra. Como dijiste, Blanca, que estás en una clase de lengua de señas, realmente eso es para todo el mundo, no hay límite de edad ni nada para eso. La lengua de señas es bello para todo el mundo y no tienen que pensar, ay no, ya yo tengo cierta edad, yo no puedo, no, en 3 meses uno puede aprender aunque sea lo básico para comunicarse con una persona sorda. Aquí en la República Dominicana falta mucho para la sensibilidad de la sociedad en general.
Entonces, a veces la persona oyente dice, ay, yo tengo que hacer las cosas para los sordos, tengo que ayudar, qué pena. No, nosotros como sordos tenemos nuestras capacidades, nosotros tenemos talento. Eso sí que tenemos nuestros traumas, hemos sido oprimidos, pero tenemos que ser pacientes y nunca rendir. Tenemos que seguir luchando para una mejor accesibilidad en la sociedad. Y perdón, que fue tan largo. No, está bien. Y creo que se entendió perfectamente todo el contexto de lo que realmente Pablo quería comunicarnos. Y la historia también enriquece mucho lo que se está comunicando. Y te agradecemos, Pablo, que realmente nos puedas compartir todo esto a nosotros y a la audiencia. Y por este mismo camino queremos también preguntarte cómo ha influido el uso de la lengua de señas, aunque ya lo has tratado de alguna manera, en tu vida cotidiana y en tu desarrollo personal. Perdón, ¿podría aclarar un poco la pregunta? Sí, ¿cómo ha influido el uso de la lengua de señas en tu vida cotidiana, en lo que haces día a día, y en el desarrollo de tu vida personal? Con lo que tú eres como persona, ¿en qué ha influido el uso de la lengua de señas? Sí, wow. Sí, por ejemplo, hubiese quedado en la escuela oral que no usaba lengua de señas. Si mis padres hubiesen dicho, bueno, es la única escuela, tú te quedas ahí, eso hubiese tenido una influencia fuerte en mi desarrollo, porque aunque quizás tuviera una comunicación oral un poquito mejor, pero hay un límite de lo que una persona sorda pueda entender y captar y comunicar a través de una lengua oral. Entonces yo creo que mi desarrollo cognitivo ha sido mucho más por haber adquirido la lengua de señas. Sí. También el español, claro, es importante que nosotros aprendamos el español porque vivimos aquí en una sociedad de oyentes y para comunicarnos, para trabajar, para la universidad tenemos que aprender a leer y escribir el español. Entonces nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de ser bilingües, biculturales, para poder vivir en la sociedad. Ahora sí, hay más intérpretes de lengua de señas y más oyentes que están aprendiendo lengua de señas y cada día va mejorando nuestra accesibilidad. Cuando nosotros utilizamos español, por ejemplo, por WhatsApp, por correos, cosas a veces más cortas, pero cuando yo tengo una reunión seria, yo necesito comunicarme a través de la lengua de señas con un intérprete de lengua de señas porque yo no escribo perfectamente bien en español. A veces yo escribo algo y las personas me dicen que no entendieron a la perfección. En la lengua de señas sí, yo puedo expresarme a la perfección y así me ven como profesional, me ven como un igual, porque puedo expresarme al igual que las otras personas. Eso es muy interesante, eso del lenguaje, porque a veces nosotros pensamos y realmente los que hablamos, pues pensamos que tú estás hablando en español pero en señas y no entendemos de que es otro idioma y tal vez por eso la gente se confunde de por qué tal vez no entiende o que tal vez la traducción cuando tú tratas de expresarlo en letras, a lo mejor cuando estás testeando pues no se entiende tan correctamente o no se expresa tan correctamente lo que quieres decir y por eso cuando estás con el intérprete pues es mejor. Entonces a veces nosotros pensamos que ok, ¿cómo se comunican? ¿Se puede comunicar una persona de otro país que habla otro idioma, por ejemplo inglés, francés? ¿Es lo mismo? Simplemente lo que cambia es la interpretación de eso al idioma hablado. Muchas cuestiones, ¿no? Bueno, hay muchas personas que creen que la lengua de señas es universal, que solamente hay una sola lengua de señas en todo el mundo, entonces yo me voy a poner en un curso a aprender lengua de señas y ya puedo comunicarme con los sordos de todo el mundo. Y se sorprende aprender que hay más de 300 lenguas de señas en todo el mundo. En Latinoamérica, wow. En Europa, en diferentes partes, en todo el mundo. Sí. Ahora, la lengua de señas de los Estados Unidos, ASL, ha tenido una influencia fuerte en muchos países del mundo por misioneros, etc.
ha tenido una influencia también aquí en la República Dominicana. Antes no había una lengua desarrollada, una lengua de señas desarrollada, entonces vinieron personas de los Estados Unidos, misioneros y de diferentes religiones, y vieron esa falta de lenguaje y comenzaron a enseñar lengua de señas de los Estados Unidos. Entonces ahora tenemos líderes sordos, hemos desarrollado más y estamos creando nuestras propias señas dominicanas. Y hay menos y menos cada vez ASL y más lengua de señas dominicana. Por eso la importancia del diccionario de lengua de señas dominicana. Yo diría que hay como un 80% de lengua de señas americana, ASL todavía, y como un 20% que es dominicana. Agradecemos realmente a los americanos que vinieron a enseñar porque como que aceleró nuestro desarrollo, ¿verdad? Ahora, a veces personas sordas creen que el inglés es más fácil que el español, porque el español, conjugar los verbos y esas cosas, la gramática del español es fácil. Entonces el inglés tiene una gramática un poco más simple y a veces hasta las frases se ven más simples. Yo voy a tal lugar. Entonces el español realmente es una lengua como segunda lengua bastante difícil. Entonces yo diría que el inglés es escrito, ¿verdad? Es más fácil para nosotros aprender, pero aquí utilizamos el español y eso es lo que nos queda. Y yo, Alisa, me quisiera agregar que tampoco es que una lengua de señas se utiliza en todos los países que hablan un cierto idioma. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana hay una lengua de señas y vamos a decir en Argentina hay otra lengua de señas totalmente distinta que ni siquiera se pueda entender entre sí. Al igual con los Estados Unidos y Inglaterra, por ejemplo, una lengua de señas totalmente diferente que no se entiende entre sí. Entonces, igual que las lenguas habladas se desarrollan desarrollaron hace mucho dentro de comunidades que necesitaban buscar cómo expresar ideas juntos. La lengua de señas igualmente en comunidades aisladas en diferentes partes del mundo que desarrollaban sus propias lenguas de señas. Interesante conversación que estamos sosteniendo en este programa con Pablo y Alisa, que son, bueno, Alisa es intérprete oyente y Pablo es sordo de nacimiento. Estamos conociendo sobre la lengua de señas, este modo de comunicarse que todos deberíamos, aunque sea aprender un poquito, porque es la forma en la que podemos darle inclusión también a las personas sordas a la vida cotidiana, la vida de República Dominicana. Por ejemplo, puedo contar un poquito de cómo es que estoy yo haciendo este curso. Yo trabajo para una institución cultural y como una forma también estamos trabajando la inclusión. Ustedes saben que es un término que en nuestro país ha tomado mucha importancia en los últimos tiempos, de darle inclusión, por ejemplo, a las personas que tienen cierta discapacidad o alguna condición. Y entonces nació la idea, la iniciativa de hacer este curso, porque también tenemos una comunidad de sordos que visita el centro cultural donde trabajo y también es una forma de que nosotros, el personal laboral, también podamos comunicarnos con esta comunidad sorda. Ustedes comentaban hace un momentito, Alisa específicamente comentaba de que la lengua de señas en República Dominicana es diferente a la de otros países. Me recuerda que en el curso está una española, una compañera que tiene una hermana sorda y ella tiene una forma de comunicarse con su hermana al estilo de la lengua de señas en España. Y entonces aquí en el curso está aprendiendo la forma de cómo se comunica la comunidad sorda en República Dominicana. Entonces ella dice que cuando vaya a España a visitar a su hermana no va a saber cuál seña hacerle, cómo va a poder comunicarse con su hermana, porque se le está volviendo un arroz con mango. La forma original que ella tenía de comunicarse en España y la de comunicarse ahora en República Dominicana, y por eso casi siempre anda perdida la pobre en la clase. Me gustaría continuar contigo, Alisa, porque ya conocimos un poquito de la historia de Pablo, de cómo estudió la lengua de señas, cuál fue su historia.
pero quisiéramos saber cómo tú inicias en esto de ser intérprete y cómo haces conexión con Pablo, cómo llegas a República Dominicana, porque no eres de República Dominicana, sino que estás aquí por la misión que estás desarrollando junto a Pablo. Entonces, ¿cuál es tu formación o cómo es tu inserción en esto de la lengua de señas y de ser intérprete? Bueno, voy a hacer el esfuerzo de hacer lo más resumido posible. Sí, seguro las personas que están escuchando ya se dieron cuenta que yo no soy dominicana. Yo nací y crecí en los Estados Unidos de una familia que no es latina. Nunca me había encontrado con una persona sorda. Y también quiero pedir perdón, porque yo voy haciendo señas y hablando al mismo tiempo. Entonces a veces se me confunden con palabras y así. Entonces, a los 16, cuando yo tenía 16 años, mi iglesia en los Estados Unidos hizo una conexión con una persona misionera de aquí, de la República Dominicana, una estadounidense también, y decidieron fundar un campamento para niños sordos aquí en la República Dominicana. Mi iglesia no tenía personas sordas, nosotros no sabíamos nada de lengua de señas, pero como que Dios nos tocó para hacerlo, y yo dije, como adolescente, yo dije, bueno, me parece interesante. Fui y llegué aquí y yo vi todos esos niños sordos hablando con las manos en lengua de señas y me quedé como impactada, encantada. Y entonces cada año volvía al campamento, que era una sola semana, y con los niños yo aprendía señas, cosas muy, muy básicas, pero al volver a los Estados Unidos no tenía contacto con personas sordas y se me olvidaba todo. Y volví a la República Dominicana, una semana de como curso intensivo, y después volví y me olvidaba. Bueno, después de graduarme del bachillerato y después de graduarme de la universidad, sentí que Dios me estaba como llamando para mudarme aquí al país, para apoyar a la comunidad sorda. Yo no sabía qué yo iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Yo tenía un trabajo, toda mi familia vivía allá en los Estados Unidos, pero tuve que ser obediente y yo contacté a una persona que yo había conocido en los campamentos, que ella en ese momento era directora de una de las escuelas que siempre iba al campamento, y yo dije, bueno, ¿qué yo voy a hacer? Yo no hablaba español, ni dos palabras de español, no sabía mucha lengua de señas. Yo dije, con el Google Translate, yo le dije, mira, ¿y cómo voy a hacer? No sé, Dios me ha dicho. Y ella dijo, ven para mi casa, puedes trabajar en la iglesia, en la escuela. Bueno, me lancé. Trabajé en una escuela de sordos un año, enseñando naturales. Y ahí con ellos y también con los sordos de la iglesia, porque siempre he apoyado una iglesia de personas sordas en Sabana Perdida, que se llama Iglesia para Sordos Manos de Dios. Esta es la seña. Entonces, después de ese año en la escuela, me quedé enfocada en la iglesia. Nunca pensé en ser intérprete. Jamás. Solamente trabajando ahí, apoyando el ministerio en la iglesia. Bueno, de una iglesia específicamente de personas sordas. Bueno, después de un tiempo, cuando ya yo manejaba lengua de señas, ¿verdad? Más o menos, los mismos sordos de la iglesia me decían, mira, yo tengo que ir al doctor, ven conmigo, necesito ayuda con la comunicación, o necesito reunirme con mi familia para hablar un tema, ven, ayudarme. Y así como que comencé a interpretar un poquito, porque aquí en el país no hay formación de intérpretes de lengua de señas. Hay diplomados por ahí, cursos básicos que existen, pero vamos a decir como una carrera universitaria no hay. Una certificación de parte del gobierno no hay. Somos personas que a través de cursos, diplomados o solamente por interactuar con las personas sordas hemos aprendido esta profesión, que es una profesión, es una carrera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Después conocí a Pablo en la Sociedad Bíblica Dominicana, que ellos estaban fundando un proyecto de traducir la Biblia en lengua de señas y eligieron a Pablo como traductor y yo comencé como intérprete en el proyecto. Pablo, que es y era en ese momento presidente de ANSordo, de la Asociación Nacional de Sordos, y ahí él como que vio algo en mí, yo no sé,
Y él dijo, te voy a jalar. Tiene que verle la seña que está haciendo ahora y la cara. Y yo la jalé, dice Pablo. Y así fue. Él me jaló y él me comenzó a andar conmigo para arriba y para abajo en todos los escenarios con Ansordo. Y así yo me desarrollé con la junta directiva de Ansordo, más que nadie, que me enseñaron cómo hacer intérprete, la ética de la interpretación, las reglas, profesionalismo, esos términos políticos, porque como dice Pablo ahora, yo había aprendido las señas, el vocabulario de la iglesia, pero términos políticos del gobierno, nada de eso. Entonces ahí fue que yo comencé a aprender ahí y después de ahí ya comencé a trabajar como intérprete independiente y Pablo y yo fundamos la agencia de servicios de interpretación Ili Interpreting Services, que tenemos un equipo de intérpretes siempre a la orden para servir, para facilitar la comunicación entre sordos y oyentes en inglés y también en español. Y ya eres casi dominicana. Todos me dicen que ya yo estoy aplatanada. Aplatanada, pero sí. Yo creo que me falta un chin. No, ya el acento ya lo perdiste. Ya tienes acento casi dominicano, casi. Gracias. Sí, bueno, nosotros queremos también preguntarles cómo es esto de la cultura sorda. ¿Cómo definirías la cultura sorda? ¿Qué elementos consideras que la definen? De parte de Pablo. Bueno, para hacer un resumen, ¿verdad? La cultura sorda es cómo nosotros nos expresamos, nuestras normas, nuestras costumbres, cómo nosotros vivimos a diario. Hace muchos años no había, por ejemplo, mucha tecnología. No teníamos cómo comunicarnos a distancia. Teníamos que siempre ir donde las personas para comunicarnos, para hablar con ellos, a un mall, un restaurante, donde sea. Teníamos que encontrarnos con esas personas y comenzamos a hablar, pero horas y horas y horas. A veces hasta las 12 de la noche al restaurante dice, váyanse, apagándonos las luces y todo. Entonces salimos del restaurante, pero seguimos en el parqueo todavía hablando, porque no nos encontrábamos muy a menudo, entonces teníamos mucho por hablar. Entonces nos quedábamos ahí hasta las 3, 4, 5 de la mañana, no importa, hasta sentir que ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decir. ¿Por qué? Porque en nuestras casas no tenemos con quién comunicar. Nuestras familias mayormente no aprenden lengua de señas. Tenemos como mucha deuda, como muchas cosas que tenemos que expresar y solamente al encontrarnos en persona con una persona sorda podíamos expresarlo todo. Entonces, eso es una cosa que nosotros nos quedamos en los lugares hablando mucho rato. Eso es un aspecto de la cultura sorda. También nosotros, a veces la persona dice, ustedes usan demasiada expresión facial, mueven la boca demasiado, son demasiado expresivos. Bueno, sí, es parte de nuestra cultura. Y si personas... nosotros podemos a veces enojarnos y sentirnos mal con las personas porque a veces es frustrante, pero tenemos que tratar de educar a las personas. Otra cosa, el contacto visual. No podemos comunicarnos si no nos estamos mirando. La forma de llamar la atención, movemos las manos frente donde una persona puede ver que estamos moviendo las manos. Arreglos y adaptaciones para las mismas necesidades que ustedes tienen, pero de manera visual. No sé si Alicia quiere agregar algo sobre la cultura. Sí, yo creo que realmente la cultura sorda cumple con todos los requisitos de llamarlos como un grupo étnico. Tiene su propio nombre para la comunidad sorda tiene su propia lengua, la lengua de señas, tienen costumbres, normas, reglas, una estructura social que realmente las otras personas con discapacidad no tienen como esa riqueza de cultura que tienen las personas sordas, porque como tienen su propio lenguaje que realmente lo separa un poco de la sociedad en general, han creado sus propias formas de vivir, de interactuar, de expresarse y de ser. También, desde parte de Pablo,
Si yo, que soy de aquí, viajo a Asia o a África, yo veo que personas oyentes pueden hacer amigos rápidamente. En otros países se dificulta más si viajamos a otro país, pero si yo como persona sorda viajo a otro país, me encuentro con un sordo, aunque no nos comunicamos perfectamente, nos hacemos amigos de por vida, ¿no? Tenemos esa conexión por ser sordo, por nuestra vivencia, nuestras experiencias de vivir, que es tan diferente a las personas oyentes, pero nosotros pasamos todos por casi las mismas situaciones. A propósito de eso que nos comenta Pablo, de cuando viajas, por ejemplo, fuera del país, me gustaría saber cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, en un aeropuerto. ¿Cuál es la experiencia que vive una persona sorda en un aeropuerto en donde hay que estar pendiente, por ejemplo, a la bocina cuando te llaman al vuelo? ¿Cómo se hace si viajas solo para no perder el vuelo, para enterarse de lo que están hablando? Porque en ese momento no hay nadie traduciendo lo que se está diciendo por la bocina y tiene que estar como más pendiente si le ha pasado alguna anécdota saliendo del país. Es una intriga que me imagino mucha gente también lo pensará, cómo es la vida cotidiana de una persona sorda en ambientes como es, un aeropuerto. Hasta para ir al médico, porque cuando vas a una consulta te llaman y no sabes. Exactamente. ¿Cómo sabes? No tienen un letrero que dice es una persona sorda y entonces el que te está hablando y tú no le responde, entonces como que dice, pero no me escucha. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se manejan en este caso? Excelente pregunta. Muchas personas oyentes se quedan totalmente sorprendidos que nosotros como personas sordas podemos viajar solos, podemos conducir. Muchas personas creen que no podemos conducir, pero nosotros podemos ver todo lo que está pasando, hasta ver. Nosotros tenemos capacidades visuales mucho mejores que los oyentes, pero eso no es el tema. El punto es experiencia en el aeropuerto. Es un desafío, sí, realmente. Gracias a Dios que ya hay más tecnología. Antes yo llegaba y yo realmente tenía que estar siempre pendiente, decir a una persona oyente que yo soy sordo, cualquier anuncio, cualquier cosa que escucha en la bocina, por favor avisa. Y gracias a Dios, siempre esas personas estaban muy amables conmigo, esos trabajadores del aeropuerto. Siempre iban donde mí para decir qué pasaba, siempre me daban el privilegio como VIP de pasar la fila. Porque en esas filas a veces es como mucho caos y eso, pero ya yo aprendí a manejar todos esos temas. Y ya también los aeropuertos saben más a manejar los temas con las personas con discapacidad. A veces las personas me preguntan, ¿tú no sabes leer? ¿Cómo vamos a comunicarnos? Y yo le escribía, mira, sí, yo sé leer. Y me explicaban los protocolos con todos los dibujos y con gestos, y así yo aprendí, yo entendía. Y realmente yo he viajado bastante y ya no siento que tengo que decir que yo soy una persona sorda, no tengo que informar eso a nadie. A veces cuando yo veo las personas enojadas, yo digo, ay, no, tenía que decirle a alguien que me informe porque después hay un problema con el vuelo y va todo el mundo porque ellos escuchan primero. Entonces yo me quedo de último. Entonces a veces si yo no reacciono, por ejemplo, las personas hasta van donde mí y me dicen, hey, ven acá, ven. Y así yo, ay, soy sordo, ¿qué está pasando? Y me dicen, por ejemplo, si algo en el avión se rompió y se retrasó el vuelo. Siempre me dicen, yo sé cómo buscar la información, pero yo no digo, yo soy sordo, entonces atiéndanme. No, claro que no. Yo tengo que hacer mi esfuerzo. Cuando yo voy al counter para hacer el check-in, yo sí le digo que yo soy sordo, pero eso no se refleja en todo el sistema. Entonces hay algunos trabajadores que sí saben que yo soy sordo y hay algunos que no saben que yo soy sordo. El que trabaja en el counter es normalmente el único que va a saber. Entonces yo me manejo. Dios lo ayuda.
Hablábamos hace un momentito sobre sobre la cultura sorda, y entonces nos gustaría saber si sienten ustedes, sobre todo Pablo, si siente que las personas oyentes respetan y valoran la cultura sorda, y qué creen que hace falta para que se reconozca más, para que las personas oyentes respeten y valoren a la cultura sorda. Muy buena pregunta. Aquí las cosas no son perfectas. Por ejemplo, la semana pasada yo fui al gimnasio y estaba trabajando con mi entrenador que faltó ese día. Y cuando yo entré, yo vi los oyentes riéndose, como mirándome y riéndose. Y yo dije, ¿por qué me están mirando y riéndose? Pero no sabía si era de mí o no, porque yo no podía escuchar. Yo hubiese podido enfrentarlos y decir, ¿de qué hablan, verdad? Pero decidí mejor dejarlo así. Pero uno de los entrenadores vino donde me dijo, ¿tú eres sordo? Y yo dije, sí, yo soy sordo. Y bueno, parece que no sé de qué hablaban, pero ese entrenador como que no se quedó muy motivando para trabajar conmigo. Yo soy el único sordo que va a ese gimnasio y a veces las personas creen ciertas cosas de nosotros que no es verdad. Por ejemplo, si en el gimnasio van a dar clases de algo y yo voy y yo podría decir, si ese fuera mi primer día yendo al gimnasio y ver esas personas mirándome y riéndose, yo podría decir, bueno, yo no vuelvo jamás, porque tantas veces que me ha pasado, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, hay personas que valoran y respetan nuestra cultura, claro que sí, pero hay muchas personas que no tienen el conocimiento. Realmente ahora se está mejorando mucho en ese tema, hay muchas promociones en televisión, en Instagram. Hay cómicos que son sordos, poesía en lengua de señas, cosas que se están dando visibilidad en ese momento. Entonces, nosotros, por ejemplo, si vamos a publicar algo, tenemos que agregar subtítulos para accesibilidad de ustedes, oyentes, de qué es lo que estamos hablando. Entonces, a veces es un poco difícil, pero gracias a Dios, en el año pasado se aprobó y se promulgó la ley de regulación de la lengua de señas dominicana. Teníamos 9 años luchando por esa ley. Estamos muy agradecidos al Senado y a la Cámara de Diputados y al presidente por haber aprobado esa ley. Porque aquí en el país no hay solamente un idioma, también aquí hay una lengua de señas. Ahora no tenemos la resolución de esa ley todavía. Entonces realmente no se está aplicando en las escuelas, en las universidades, etcétera, porque necesitamos una educación bilingüe para nosotros, necesitamos que se mejore nuestra accesibilidad. El gobierno realmente tiene que crear un sistema para pagar el servicio de interpretación en lengua de señas para nosotros tener acceso a nuestros derechos básicos. Ahora los intérpretes es otro tema. Hay intérpretes de buena calidad y intérpretes de no tan buena calidad. Necesitamos un sistema de certificación, de evaluación y certificación de los intérpretes de lengua de señas. Hay muchos temas pendientes para resolver el tema de nuestra accesibilidad. Pero las personas que nos están escuchando ahora, si les interesa aprender lengua de señas, hazlo. Quiero motivarles porque quién sabe si usted es doctor, usted es psicólogo, usted es abogado, usted es alguna profesión que nosotros necesitamos, al igual que los oyentes. Y realmente sería excelente encontrarnos con más personas que nos entiendan, porque no podemos pagar todos los días un servicio de interpretación en lengua de señas. No se puede. Entonces necesitamos de ustedes, de las personas que ya saben lengua de señas, les necesitamos. Las personas que no saben todavía, les necesitamos también. Tomen sus cursos. Hay varias instituciones que dan cursos de lengua de señas en las escuelas de sordos, y también en YouTube. En YouTube hay muchos videos, lengua de señas dominicana, muchas oportunidades para aprender. Y nosotros, luchando solo, no somos tantos.
Nosotros necesitamos aliarnos con ustedes, las personas oyentes, para ser parte de nuestra lucha, siempre y cuando nosotros como personas sordas tenemos protagonismo. Las personas oyentes tienen tanto privilegio de escuchar toda la información en su alrededor. Nosotros no recibimos toda la información que ustedes reciben y necesitamos del apoyo de ustedes para poder tener igualdad de información, accesibilidad y oportunidades. Muchas gracias. Sí, bueno. Interesantísimo todo lo que estamos conversando sobre el lenguaje de señas y este idioma que tenemos dentro de nuestro país. Ya tenemos que comenzar a expresarnos de esta manera, que es un idioma. Recuerdo que en las presentaciones que hace, en las alocuciones que hace el presidente, generalmente hay un intérprete de lenguaje de señas que siempre está en un cuadrito pequeño, y creo, no estoy muy seguro, de que en la emisora estatal, en la televisora, también, por lo menos en el noticiero, también tienen una persona que brinda ese servicio. Creo que de los pocos países del mundo que cuando el presidente habla o cuando la televisora estatal tiene algún tipo de programa, dígase el noticiero, pues tiene una persona que brinda ese servicio. Creo que solamente lo he visto tal vez en 2 o 3 países así, porque no ando por toda la televisión del mundo, pero creo que lo he visto en 2 o 3 países que tienen ese servicio, que no es en todo el mundo que aparece, y creo que es interesante de que eso pueda seguir replicándose en otros medios de comunicación. No sé si a lo mejor con la tecnología se pueda lograr pues hacer algo sobre esto. Y brincando un poco, y en este sentido queremos que también nos cuentes sobre esto que hemos estado hablando, retomar un poco más lo de la educación de las personas sordas. ¿Crees que la educación para personas sordas en este país, en la República Dominicana, es adecuada? ¿Qué cambios piensas que podrían hacerse en este lenguaje de señas y la educación a las personas con esta dificultad, con las personas sordas en sentido general? Wow. Esa pregunta, ¿dónde comienzo? Bueno, la educación de las personas sordas aquí en el país tiene mucho por mejorar. Pero hay cosas positivas. El gobierno y MINER saben que nosotros como personas sordas podemos ser maestros de personas sordas. Hay algunas personas sordas que se han graduado de educación y están trabajando hasta como docentes o como monitores, asistentes a los docentes para apoyar el aprendizaje de la lengua de señas a los niños. Hay oportunidades para las personas sordas en la educación, sin embargo, la enseñanza. Faltan muchos recursos, materiales, y tristemente en las escuelas mayormente los docentes son oyentes y no saben lengua de señas. Escriben en la pizarra en español y los niños que no saben leer, su primera lengua es lengua de señas, no saben leer todavía, no aprenden. Entonces, los que trabajan en educación, que son oyentes, la lengua de señas es primordial. Tienen que dar más talleres. Tienen que trabajar en eso del bilingüismo. Claro, leer y escribir en español es bastante importante, porque como yo expliqué, en nuestro alrededor, nuestros ambientes, la lengua principal es español. Sin embargo, la lengua de señas es nuestra primera lengua. Sí hay algunos docentes que han aprendido la lengua de señas, pero no suficientes. Y vemos un esfuerzo de parte de algunos, pero ningún esfuerzo de parte de otros. Entonces, nosotros estamos bien preocupados para las generaciones que vienen, la verdad. Por ejemplo, si una persona que se ha graduado de educación y todas esas cosas y no sabe lengua de señas,
tienen que darle aunque sea 3 o 6 meses de lengua de señas antes de ponerle a trabajar con niños sordos. Porque tenemos también muchos oyentes docentes trabajando en escuelas de sordos 10 años o más y todavía no saben ni 2 o 3 señas. ¿Cómo así? Es nuestra primera lengua. Ellos dicen, ay no, la lengua de señas es muy complicada, los sordos lo que tienen que aprender a leer. Sí, ok, pero nosotros nos expresamos en lengua de señas. El español es nuestra segunda lengua. Como Blanca me preguntó en qué me ha ayudado la lengua de señas, eso. Pues el aprendizaje de conceptos, de desarrollar más conocimiento a través de la lengua de señas primero y el español segundo. Si me quedo solamente con el español en la lengua de señas, nada, me quedo totalmente trancado. Entonces los directores de escuelas tienen que ponerse más fuerte en la supervisión y en la formación de sus docentes. También, y ven todas esas manos moviendo como dijeron en la guagua, tu experiencia. Y, bueno, déjame dejar esos sordos así hablando. Así se siente en la escuela también. Déjame dejar esos sordos en su mundo. No, los que trabajan en las escuelas se tienen que involucrar en el recreo. Involúcrense con los niños, hablen en lengua de señas con los niños, aprendan con los monitores sordos. Tienen la responsabilidad de aprender nuestra lengua para enseñarnos. Entonces, esa es la situación más grande que yo veo. Ahora, el Ministerio de Educación tiene a 2 representantes, 2 personas sordas que trabajan en educación especial y están luchando todos los días porque hay muchas perspectivas de las necesidades de las personas sordas y todas las autoridades son oyentes que creen que saben lo que es mejor para nosotros, pero no son sordos. Entonces, agradecemos a esas 2 personas sordas que trabajan en el MINED, que están luchando por nosotros a diario. Y realmente sí, falta mucho. Falta mucho y esperamos que las autoridades sigan trabajando en beneficio de la inclusión, no solamente de las personas sordas, sino también de las personas que tienen otras condiciones para que sigan integrándolas en las oficinas. Hemos visto experiencias de personas, por ejemplo, no videntes que también están dando algún servicio. Hay instituciones del Estado y también empresas privadas que están tomando esto en cuenta, como les decía hace un momento al inicio del programa, sobre la inclusión. Es algo que se está trabajando, hacer la inclusión, porque es una comunidad o son comunidades que se sienten aisladas y que no se sienten integradas a la vida cotidiana. Y precisamente la pregunta que les voy a hacer a continuación a Pablo tiene que ver con un aspecto un poco más personal y es, por ejemplo, cómo es el entretenimiento, cómo manejan el entretenimiento las personas sordas, con qué se entretienen. Es cierto que los sordos bailan, que pueden sentir la música por los pies, porque son mitos que la gente vive hablando y realmente, como tenemos a Pablo aquí, que es una persona sorda, nos puede confirmar cómo es que las personas sordas, por ejemplo, pueden bailar, si tienen que enamorarse de una persona también sorda como ellos, o pueden conseguir pareja que no sea sorda, y cómo es la parte sentimental en este sentido. ¿Cómo se enamora un sordo? Es la pregunta. O sea, esos aspectos que normalmente no se tratan en conversaciones cotidianas y que nosotros los oyentes no manejamos porque es algo muy íntimo de ustedes y de su comunidad. Qué chula esa pregunta. Bueno, en relación al baile, nosotros podemos bailar. Nosotros podemos hacer todo al igual que ustedes, menos escuchar, ¿verdad? Recuerden eso. También hay personas sordas ciegas que pueden hacer todo. Nosotros bailamos a través de las vibraciones de la música. En mi experiencia personal, yo sé bailar bachata, por ejemplo, y es fácil ver los movimientos de los otros, y cuando comienza la música, yo sigo los pasos de la persona oyente. También en salsa, merengue, yo sigo los pasos de las personas oyentes que sí están escuchando la música y trato de quedarme al ritmo con ellos.
También algunas personas sordas hipoacúsicas tienen restos auditivos y pueden escuchar parte de la música y hasta pueden identificar el cantante, qué tipo de música. Entonces hay todo un rango de audición y eso incluye cómo es que realizamos el baile, pero sí a través de las vibraciones más que todos. Y sí, nosotros disfrutamos de música. Yo creo que hace 2 años fuimos a un concierto de Bad Bunny y ahí pusieron, sí, fuimos un grupo de personas sordas y nos brindaron como un como un chalaco que tenía esas vibraciones. Entonces lo que estaban haciendo en la música se reflejaba en vibraciones en nuestro propio cuerpo. Y nosotros disfrutamos eso muchísimo y también brindaron interpretación en lengua de señas. Una intérprete que hizo un trabajo excelente, que practicó todas las canciones para expresar exactamente lo que canta Bad Bunny para nosotros en lengua de señas y disfrutamos bastante de esa experiencia. Entonces, sí, podemos ser incluidos en cualquier cosa con adaptaciones. Por otro lado, en la parte romántica, bueno. Se la puse difícil. Bueno, no. Solo explicar verdad, mitos y realidad. Investigando en todo el mundo, mayormente personas sordas preferimos tener relaciones y casarnos con otras personas sordas. Esa es la estadística. Pero sí, podemos tener parejas oyentes. A veces tenemos un poco de miedo de comenzar una relación con una persona oyente. Hay informaciones que no vamos a tener acceso porque ellos van a hablar con otras personas. Tenemos como esa idea y puede ser trauma que nos están pegando cuerno y no nos damos cuenta porque es por teléfono hablando con una persona y no le escuchamos lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, hay por tema de cultura, por tema de lengua, por tema de experiencias cotidianas iguales, muchas veces preferimos tener parejas sordas. Pero en mi situación personal, yo tengo una novia, es sordo oyente, ¿cuál será? Ella es oyente. Y bueno, ¿cómo funciona eso? Te digo. Y algunas personas sordas y yo al igual somos muy estrictos con cuál persona oyente aceptamos tener una relación. Esa persona tiene que manejar la lengua de señas. Eso es lo primero. Tiene que socializar con personas sordas, involucrarse en la cultura y comunidad sorda. También tenemos nuestros desafíos como personas sordas. Y, por ejemplo, no escuchamos si un bebé está llorando. Hay informaciones que no tenemos acceso, que todo el mundo cree que es sentido común, pero no hemos podido aprender esas cosas. Entonces, una persona oyente que entienda esos desafíos que tenemos también, así podemos aceptar tener una relación con esa persona. Entonces tenemos que desarrollar primero una confianza. Si es una persona oyente que no sabe lengua de señas, hay personas sordas que no le molesta eso, pero yo diría que son muy pocos, porque nosotros tenemos que tener comunicación en una relación. Y tenemos que poder comunicarnos, interactuar para poder desarrollar esa confianza. Entonces, realmente sí, personas sordas mayormente tienen relaciones y se casan con otras personas sordas. Muy interesante todo esto que estamos conversando. Hay muchas, a medida que vamos hablando, saltan muchas cuestionantes, saltan muchos asuntos. Por ejemplo, cuando Pablo habla del niño, pues tú dices, ok, te casas con una persona sorda, tienes una relación con una persona sorda, pero el niño no sale sordo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con eso? Y luego, o sea, ¿cómo las dos personas sordas se dan cuenta? Porque el niño mientras no tenga conciencia, no les va a hablar de frente. Y otro asunto es, otro mito que también surge cuando Pablo está hablando de la gente que no aprende el lenguaje de señas, es que hay un mito en la sociedad de que muchos sordos aprenden a leer los labios, que pienso que en la República Dominicana debe ser muy difícil eso. Sí, en relación a la primera pregunta,
cuando la pareja es sorda y le nace un hijo oyente, se llama en español HOPA, pero se conoce más por sus siglas en inglés, CODA, hijo de padres o adultos sordos. Cuando ese bebé nace, si no, la pareja no tiene recursos, no tiene tecnología, se quedan durmiendo con ese bebé en la cama, hasta con una mano por encima del bebé para sentir la respiración, para sentir los gritos por vibraciones. También ahora hay más tecnología con luces que prenden por los sonidos o hasta vibran la cama por los sonidos. Entonces hay tecnología, adaptaciones que nos ayudan bastante. Entonces, eso también las personas sordas le pueden hacer un hijo sordo y eso es una familia totalmente sorda. Entonces sí, nosotros tenemos nuestras adaptaciones para poder tener una familia totalmente normal. En relación a la segunda pregunta, la lectura labial, hay algunos que tienen más capacidad que otros. Las personas que tienen más restos auditivos tienen más capacidad que otros, pero hablando no tan rápido, pero tampoco muy despacio. Hablando normal, hay muchas personas que casi no se mueven la boca hablando o lo mueven demasiado, como exagerado. Entonces es como hablar de frente, normal, a un ritmo entendible, y hay unos más que otros que pueden. Por eso digo que en la República Dominicana debe ser muy difícil el poder leer labios, porque la gente tiene una manera muy peculiar de hablar, sobre todo la rapidez con la que hablamos los dominicanos. Y sí, quería también, cuando estaba Blanca hablando y estábamos hablando de la música, quería decir que me parece, creo que hay músicos sordos, porque como la lectura tiene su lenguaje, la lectura de la música tiene su lenguaje, y no necesita expresarlo realmente con el sonido, sino que como se puede leer y se puede ejecutar en el instrumento, se puede también, una persona sorda puede tocar sin ningún problema. Sí, hay algunos músicos que son sordos. Podemos ser DJ, por ejemplo, hay varios sordos que son DJ. Me gustaría realmente ver cómo eso funciona, y eso fascina a las personas sordas en las fiestas. En los Estados Unidos y en Europa también, yo creo, no sé en Latinoamérica, pero no sé si han entrenado con personas oyentes hasta aprender exactamente cómo hacer los movimientos, qué tipo de sonido hace cada parte del sistema para, pues, claro, es una inversión de tiempo, ¿verdad? Para aprender. Pero sí, existen. Por otro lado, si quieren ver personas cantando en lengua de señas, pueden buscar en YouTube. Hay más en ASL, Deaf Music. Eso sí es nuevo para mí. Deaf Music ASL. Hay muchísimos videos de personas cantando en lengua de señas. Entonces aprendimos, por ejemplo, las letras de las canciones que son cantadas. Y nosotros aprendemos y hacemos en lengua de señas. Entonces, sí, podemos cantar en lengua de señas. El Thriller, por ejemplo, ¿verdad? Michael Jackson. Y nosotros podemos tomar cualquier personaje, cualquier cantante y hacer sus canciones en lengua de señas. Así es, queridos amigos, que como ustedes han escuchado, una persona sorda simplemente no puede escuchar, pero sí tiene la capacidad de hacer todo lo que hacemos nosotros, que somos personas oyentes. Por eso es importante conocerlos, acercarnos, incluirlos en nuestras actividades. Yo espero en algún momento conocer a Pablo en persona y bailar una bachatica con él. A mí me gusta la bachata, Pablo. Con permiso de tu novia, claro está, con permiso de la novia. No queremos problemas. Y bueno, chicos, quisiéramos ya casi en la parte final de esta entrevista tan interesante. Como estamos viviendo tiempos que nos obligan a utilizar la tecnología,
y que también se vuelven un desafío. Nos gustaría saber qué opinan sobre los avances tecnológicos actuales para la comunicación, como aplicaciones de traducción de voz a texto, y qué le parecen el uso de estas aplicaciones, el uso de la tecnología. Ustedes en la comunidad de sordos, por ejemplo, qué tipo de tecnología utilizan para comunicarse y qué utilidad le dan. Sí, sí. Hemos experimentado un cambio bastante fuerte con la tecnología y con la inteligencia artificial en particular. Por ejemplo, si vemos videos en Instagram de personas oyentes, muchas personas no hacen el esfuerzo para subtitular sus videos. Entendemos que es un esfuerzo. Sin embargo, hay aplicaciones que se pueda descargar que, escuchando el audio del video, agregar de manera automática los subtítulos. Eso ayuda bastante. También hay programas de intérpretes que son centros de relevo. Aquí no, pero en otros países. Si un intérprete no puede llegar a donde la persona sorda, se puede utilizar esos centros de relevo para llamar a un intérprete. Aquí lo hacemos a través de videollamada, por ejemplo. Si tenemos una consulta médica o cualquier cosa y el intérprete no puede llegar, lo llamamos a través de videollamada y así tenemos la comunicación. También la inteligencia artificial me ha ayudado y a varias otras personas sordas también con nuestra gramática y expresión en el español. Puede ayudarnos a arreglar la gramática, algunos términos. Entonces, si yo me grabo en lengua de señas, hay algunos programas que están comenzando a poner en texto lo que yo estoy diciendo en lengua de señas. Esos programas no están listos todavía, le falta mucho, pero sí la tecnología nos ha ayudado bastante con nuestra accesibilidad. También los avatars que se ponen a hacer lengua de señas, no sé si en algún momento van a, ¿verdad?, reemplazar los intérpretes reales de lengua de señas. No. Nuestros intérpretes son muy importantes, son humanos que nos conocen, saben nuestra cultura, nuestra gramática, nuestra lengua. La inteligencia artificial no puede reemplazar lo que tenemos con los intérpretes de lengua de señas, pero en otros aspectos sí. Muy bien, interesantísimo todo esto de la tecnología que pues nos va envolviendo y quién sabe, yo creo que sí, Pablo, que los avatares en algún momento pues van a... No diría que completamente, pero van a servir de mucha ayuda a mejorar la comunicación de las personas sordas con los demás, dado que pues la tecnología en lo que es la inteligencia artificial va creciendo mucho, bastante. Y hoy estamos en un punto y la semana que viene hemos brincado pues mucho. Realmente es asombroso lo que se está haciendo y creo que esto va a llegar poco a poco. Y ya para cerrar, queremos nosotros entonces preguntarles qué mensaje les gustaría dejar a quienes quieren aprender la lengua de señas o apoyar a la comunidad sorda. ¿Qué primer paso recomendarían dar para comenzar en este mundo que es el mundo de la comunidad sorda? Excelente. Una respuesta simple. Personas oyentes, si ustedes, por ejemplo, ven una persona sorda en la calle hablando en lengua de señas, no tengan vergüenza. Nosotros somos amables y nos encanta cuando una persona oyente le interesa aprender. Cuando una persona oyente que dice, quiero aprender, nosotros brincamos de la emoción de poder aprender. Podemos intercambiar números para comenzar a enseñarles. No es nada difícil, no tiene que pensarlo tanto. ¿Cómo yo le voy a decir a la persona? No, traten. ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo hacer tal seña? Nosotros estamos siempre dispuestos a responder. Segundo, si quieren aprender lengua de señas, pueden buscar en Instagram. Pueden contactarme a mí o a Lisa a través de ILI Interpreting Services para brindar información sobre cursos de lengua de señas en varias instituciones. También mi hermana Priscila, que yo mencioné, ella tiene su propia empresa de curso de lengua de señas. Entonces pueden contactarnos para brindar esos recursos. ¿Y cómo pueden apoyarnos? Bueno,
bastantes maneras. Por ejemplo, necesitamos educadores, psicólogos, personas de salud. Nosotros como personas sordas tenemos muchas frustraciones de salud mental por la opresión y las frustraciones, falta de información que experimentamos siempre a diario. Nuestra autoestima se ve impactado. Entonces, en relación a la salud mental, necesitamos más acceso realmente. Y sí, personas que ya saben algo de lengua de señas, muchas felicidades, siguen practicando y no sé si quieren ser intérpretes de lengua de señas. Pero si practican con personas sordas, socializan con personas sordas, así es que realmente van a desarrollar la lengua. Con personas oyentes hay un límite ahí, pero no tengan dudas. Si tienen cualquier curiosidad, cualquier pregunta, pueden preguntarnos también. Google es su amigo. Puede darle cualquier respuesta que necesitan en el momento. Y realmente agradecemos a ustedes, a Jonathan y a Blanca por tenernos aquí con ustedes en el programa y a Lisa por la interpretación. Y gracias por su interés en la cultura sorda, en nuestra forma de diversión, nuestras relaciones, todo lo que han preguntado. Ha sido un momento bello. El agradecimiento es nuestro para ustedes por darnos acceso a la vida de la comunidad sorda. Muchas gracias, Pablo, por contarnos, por tú ser esa puerta que nos lleve a nosotros a conocer la cultura sorda y por la disposición de compartir con nosotros durante este programa. Alisa, muchísimas gracias por ser nuestra intérprete para que también nosotros podamos entender un poquito mejor de qué se trata el acercarnos a la comunidad sorda, que es al final lo que importa. Son personas también, ya ustedes escucharon durante el transcurso de la entrevista, que no son muy diferentes a nosotros, simplemente no escuchan, no pueden escuchar por una u otra razón, y son personas que pueden hacer una vida normal como nosotros. Así que vamos a partir de hoy, todo aquel que ha escuchado este programa, a incluir también, a tratar de acercarnos a una persona que quizás tengamos en el entorno, alguna persona sorda, y no nos acercamos por miedo. Miren ustedes qué fácil ha sido comunicarnos con Pablo. Claro, gracias a Lisa, que nos ha hecho la traducción, pero también algunos de los gestos que Pablo ha utilizado nosotros también lo hemos entendido, porque nosotros los dominicanos somos expertos en comunicarnos también con señas, con gestos. Así que muchas gracias nuevamente a los dos y a toda la comunidad que está en sintonía con nosotros, a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de Vida FM 105.3 y también a aquellos que escuchan nuestro podcast y nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a seguir escudriñando sobre la lengua de señas. Pablo, por ejemplo, tiene su TikTok, que ahí él sube muchos videos, también su cuenta de Instagram, es decir, que está en las redes. Me imagino, creo que aparece así mismo, como con tu nombre, Pablo Taveras. Sí, simple, @LOL @AT Pablo. LOL como laugh out loud, LOL @Pablo. Es totalmente público, entonces pueden buscarlo. O también en Google, me pueden buscar con mi nombre, Pablo Taveras Cueto, y así. Muy bien, muchas gracias tanto a Pablo como a Lisa y a todos los que nos escuchan y los que nos ven en esta ocasión. Les damos las gracias por su atención y será para una próxima. Bye bye. Bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.